Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Hola, hola, una vez más, aquí estamos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y obviamente que la esperanza se da cuando aprendemos más, pero más del autismo y todas las situaciones relacionadas que pudieran haber que pudieran afectar la calidad de vida de los niños con autismo. Bueno, en nuestra oportunidad vamos a hablar de 7 retos que la humanidad ha enfrentado, pero que todavía hay efectos secundarios de esos retos durante el aprendizaje en la pandemia. Y eso ha sido una cosa impresionante. O sea, estos 7 retos te voy a dar algunos tips como para mejorarlos y obviamente es importante que tú puedas recibir toda la información que necesites, ¿sí? Así que me encantaría ya desde ya que puedas, por favor, incorporarte a este grupo de personas que están aprendiendo más sobre autismo y te le des like y te suscribas al canal. Muy bien, entonces, 7 retos del aprendizaje durante la pandemia y obviamente todavía el efecto secundario, la resaca, las secuelas de eso que todavía vemos en nuestros hijos, que obviamente vamos a tener que prestar mucha atención a eso, sí. Así que es importante que siempre nos mantengamos en completa comunicación para hablar con otros padres, saber cómo fueron resolviendo la situación. Muy bien, número uno, el lugar. Lo primero que cambió fue el lugar de las clases. O sea que sí, al principio, ay, no hay que manejar a la escuela, pero después ya el lugar se volvió una silla, el aburrimiento, la situación. Bueno, el lugar es importante para los niños con autismo y como vemos, ellos hacen regresiones cuando se les cambia el lugar de aprendizaje. O sea que no solamente tuvieron que adaptarse en la pandemia, sino que ahora tuvieron que readaptarse a volver al lugar original de la escuela y a continuar con todas las clases, digamos, que estaban haciendo. Entonces, el lugar fue un reto importante porque, claro, cuando nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a ir a la escuela, a estudiar, a participar con los amiguitos, a hacer las tareas, a hacer todo, y ahora resulta ser que la escuela se quedó en casa. No aquellos que ya hacían homeschool, pero escuela en la casa, pero igual fue un gran reto, gran desafío y que todavía hay secuelas de eso. Al punto que en este momento las escuelas tienen ambas enseñanzas. Por un lado fue malo, pero por el otro lado abrió una posibilidad de hacer ambas cosas. En el caso que el niño está enfermo, en el caso que le da COVID y se tiene que quedar en la casa. Y claro, esto que parecía para mal, ahora el niño creció en esta dinámica y entonces aprendió a superar algo mundial, ¿no? Creo que la humanidad aprendió muchísimo en esta situación y seguimos aprendiendo porque no sabemos si viene otra. No sabemos si viene otra pandemia, no sabemos. Lo importante es que sabemos que el ser humano y el niño con autismo y la familia con autismo lo puede superar. Yo quisiera que tú me escribieras ahí, me mandaras un texto, un email, no sé. Lo superé, ¿no? Que estés contento de eso. Número 2, el cambio de rutina. Sabemos que los niños con autismo tienen trabajan mejor, esa es la mejor manera de decirla, trabajan mejor con una rutina establecida donde ellos sepan qué esperar. Aunque tenían una rutina fuerte online, no tenían la rutina de salir de cuarto, de ir a otro cuarto, de ir a la biblioteca, de ir a la cafetería, de ir al recreo. O sea, esa rutina se fue. Y era ver a mamá o a papá, depende del cuidador, 24/7. O sea que eso también generó otras dificultades. Ahora, estos cambios de rutina al principio parecían interesantes o hay niños que se adaptaron muy bien, que son muy tecnológicos,
más hay otros niños que lamentablemente hicieron una regresión masiva. Entonces me gustaría saber cómo te fue a ti con la adaptación a la nueva rutina y al cambio de la dinámica, porque no es lo mismo estar en una clase, por más que tú trataste de adornar la casa como una escuela, seguía siendo la casa, o sea, y después de salir de un cuarto entramos al otro. Y la gente que vive en pequeños espacios, no quiero yo saber, y bueno, y sabemos y lo traumático que fue, especialmente teniendo niños con autismo, que las rutinas para ellos son muy importantes y le trae mucha salud. Número 3, el aislamiento. Y eso fue muy peligroso, primeramente porque se reportaron un 70, de un 70 a un 50% menos casos de abuso. Eso significa que los niños estaban siendo abusados en silencio, o sea, y no había nadie que se pudiera dar cuenta porque estaban el día entero, el mes entero en la casa. O sea, y generalmente el niño especial que es abusado, el primero que se da cuenta pudiera ser es el maestro, primeramente, obviamente es la mamá, pero si el abuso sucede en el hogar, que esa es la mayoría de las veces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? El maestro se da cuenta por las diferentes reacciones del niño. Y también la gente que venía a visitar a la casa, que ahora por la pandemia obviamente tuvieron que dejar de visitar. O sea, el aislamiento fue una de las cosas creo más difíciles que los niños con autismo tuvieron que atravesar y este reto del aprendizaje durante la pandemia. Pero siempre hay una oportunidad, ¿no es cierto?, para poder superar cualquier asunto. Si tú tienes la sospecha, no te quedes callado, tienes la sospecha que algún niño pudiera estar siendo maltratado, abusado, con negligencia de sus padres o de sus vecinos o de sus abuelos o familiares o en la escuela, por favor, habla, no te quedes callado. Siempre defender a un niño vulnerable, un niño inocente como el niño con autismo, siempre vale la pena. Muy bien, vamos a ir al número 4. Número 4, la interacción familiar. No puedo ir a la casa de la abuelita, no puedo ir a la casa del primo, no puedo ir a la casa del vecino. Claro, y gracias a Dios las medidas fueron bajando, pero no sabemos si se van a volver a estipular una vez más, porque no sabemos si esto va a volver a pasar. Entonces, todo este aprendizaje de la pandemia debe ser retenido como una información importante y tomar la data para saber cómo el niño había reaccionado frente a estos cambios drásticos que tuvo que ajustarse. Algunos se ajustaron, otros no se ajustaron. Entonces, la interacción familiar cambió por completo. Fuimos todos a Zoom, hacíamos cumpleaños por Zoom. Los cumpleaños cambiaron. Fueron cumpleaños automovilizados con globos y con carreteras y caravanas de carros que salían a festejar a la persona, que fue muy interesante. Fue algo diferente, ¿no? Se cerraron las piscinas, pero se abrieron las caravanas de auto para festejar a los cumpleañeros y las cumpleañeras. O sea que la interacción familiar pasó una crisis bastante importante, especialmente los niños con autismo, porque no pudieron ver a sus seres queridos que vivían fuera del hogar. También la interacción familiar cambió porque aquellos que no vivían en el hogar, pero pertenecían a ese hogar, volvieron al hogar porque no tenían dónde quedarse, en las universidades no los aceptaban, entonces en casa hay más gente ahora de la habitual y eso cambia la interacción familiar por completo, creando crisis, creando problemas de espacio, problemas de tiempo, problemas de sonido, problemas de comida y de todo tipo de problemas que el niño con autismo se afecta. Algunas familias se favorecieron porque papá estaba más tiempo en casa o mamá estaba más tiempo en casa, pero al niño hay una realidad que la pandemia le cambió su rutina familiar. Ahora, en vez de dormir 2 o 3 personas en la casa, estaban durmiendo 7. Y por la pandemia no se podían quedar en otros lugares. Entonces, todas esas cosas debemos tomarlas en cuenta en el momento que vamos a hacer una evaluación
sobre el niño con autismo, cómo él reaccionó. Porque si quitamos todos esos estresores, si quitamos todos esas provocaciones a la conducta del niño, vamos a ver que muchas de las situaciones que se han vivido son generadas justamente por el reto del aprendizaje que generó la pandemia, no solamente en la parte académica, sino el aprendizaje como seres humanos. Entonces, la interacción familiar cambió, la educación cambió y el aprendizaje cambió por completo por el hecho de que antes el niño podía recibir una instrucción uno a uno, ahora era la mamá la que estaba haciendo la instrucción y la terapista en la televisión. Muy bien, ahora vamos a ir a las 5. Trajo cambios y trajo desafíos, retos de aprendizaje en la salud. Y tú dices, bueno, claro, en la salud, si el niño está enfermo, no puede aprender, o sea, no puede aprender, su cuerpo no está listo para aprender. Entonces trajo un reto, un desafío muy grande, el cual había que superarlo inmediatamente. El niño estaba enfermo, el niño estaba con COVID, estaba tosiendo, ¿qué niño con fiebre puede aprender? Obviamente, todo el reto de la pandemia también trajo una repercusión en el aprendizaje, que cuando el niño estaba enfermo, su salud estaba delicada a causa de los estragos del COVID o de otras situaciones, obviamente ya agregando las que ya tienen. Entonces hacía un espectro todavía más amplio de complicación. ¿Y cuál fue la solución que básicamente la ciudadanía optó? Optó por tomarlo con paciencia y una cosa a la vez. O sea que se dejaron de exigir tanto la respuesta, los test, fueron más flexibles las instituciones para evaluar académicamente a cada estudiante y en el aprendizaje fueron flexibles porque, bueno, esto es algo que ha sido mundial y no sabemos si va a volver a impactar. Por eso que es importante aprender de lo que se ha vivido para que no te olvides que en el futuro pudiera pasar lo mismo. Muy bien, ahora vamos a ir a la número 6. La número 6, entonces, es las tareas. Las tareas antes las tareas las hacíamos a lo mejor con una maestra particular o con mamá, pero ahora mamá estaba siendo la maestra todo el tiempo. ¿Qué niño quería después estar 7 horas conectado con los maestros, con la mamá al lado, arreglándote la mano, sentate bien, portate bien y todo esto? Quería hacer tarea después, obviamente que no. Hay niños, claro, más funcionales que necesitaban la asistencia de un adulto, pero igual estaban siempre en el mismo lugar, en su misma computadora. Vemos que eso también ha traído problemas en la acumulación de las tareas de tantas clases, pero también en la ejecución de la tarea y del completar la tarea. Y vemos también que hubo un cambio en las actividades por completo. Los horarios de la escuela, acá ya no sonaba el timbre, ¿no? No podían salir al patio, pero yo sé que muchas familias han hecho un esfuerzo muy importante, sí, para poder mantener a sus hijos lo más organizado posible y los felicito porque pudieron superarlo, ¿no? Si estás escuchando ese programa es porque pudiste superarlo y estás ahora regresando a tu nueva versión después de la pandemia de la vida, ¿no? La nueva versión de la vida después de la pandemia para la humanidad entera. Y vamos a la número 7. El rendimiento académico bajó casi un 60% en el mundo entero. O sea que los niños interesados por regresar a la escuela fue un 60% menos. Algunos se dijeron, bueno, no vuelvo más, no vuelvo más, no vuelvo más, no vuelvo más. Y entonces, al no volver más, pues el rendimiento académico, el nivel académico mundial bajó. Pero también eso abrió oportunidades de que las diferentes instituciones educacionales han bajado también los requerimientos para pasar, porque la humanidad está pasando una crisis. O sea que muchos van a conseguir graduarse sin hacer tanto esfuerzo, que es bueno por un lado, pero no es bueno por el otro. Entonces, hay que tener mucha atención a esto. Bueno, aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, lo más importante eres tú.
y tus preguntas. Así que si quieres contactarme, por favor, hazlo sin problema para poder tener una charla sobre la situación que tengas y poder ayudarte con algunas ideas para mejorar la calidad de vida de tus chiquitines. En Hablemos de Autismo con Silvana Armentano también te damos información de las actividades que nos van enviando, así que si tú tienes una actividad y quieres que la hablemos aquí, con mucho gusto lo podemos hacer. Muy bien, yo soy licenciada Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo, porque hay esperanza. Y recuerda que la persona más importante para entrenar, educar, echar adelante a tus hijos, eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.